Claro, ¿no tenéis un poco de pena de que se acaben? Porque yo la verdad que tengo mucha. It's night in the city and I'm on my way back home. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidísimos al canal. En el vídeo de hoy me da mucha pena deciros que vamos allá con la 10ª masterclass y última de Maestros de la Costura. Bueno, la verdad es que me da mucha pena despedir estas masterclass porque ha sido que durante el programa hemos disfrutado un montón de todos los episodios, hemos compartido un montón a la hora del estreno de las masterclass. Hemos hablado mucho en Instagram y en las redes sociales sobre todas las masterclass y sobre los episodios de Maestros y hemos compartido tanto que da un poquito de pena. Igualmente creo que la experiencia ha sido súper buena, así que vamos a quedarnos con lo positivo y la verdad que me lo he pasado genial con vosotros, compartiendo todos los episodios, intentando aprender lo máximo posible, escuchando y leyendo vuestros consejos que nos habéis dejado siempre en comentarios en la masterclass y la verdad que ha sido excelente la experiencia. Bueno, tengo que deciros que estoy un poco resfriada, así que si me veis con los ojos llorosos sí que es cierto que estoy súper emocionada de que sea la gran final de las masterclass de Maestros de la Costura, pero también estoy muy resfriada y me está costando mucho hacer este vídeo, pero no podía ser que la última masterclass llegase más tarde, así que hoy estamos aquí con la 10ª masterclass. Me he esperado lo máximo posible para limpiar virus, pero como veo que no se van, la voy a grabar igual. Bueno, como ya sabéis, el programa de Maestros de la Costura ha terminado, ya tenemos una ganadora que si hasta ahora no lo habéis sabido, espero que no os esté haciendo spoiler, pero es Rosa. Me sorprendió muchísimo la ganadora porque como sabéis desde el principio yo siempre he votado por Tony e Isabel estuvo ahí haciendo el duelo final con Rosa, pero al final ganó Rosa y la verdad es que estuvo súper bien, hicieron vestidos muy bonitos y las dos se lo merecían, así que estoy muy contenta con el resultado del programa. Antes de empezar con la temática de la masterclass de hoy, que espero que os guste un montón, os voy a decir que estas masterclass son gracias a Alfa y que las mismas masterclass que hacemos aquí online las tenéis en academias físicas y podéis informaros en sus redes sociales. También deciros, como no, que si no os habéis suscrito al canal ya le podéis dar al botón de suscribirse y dar a la campanita para no perderos nada y seguidme en Instagram @unamamicrafter si no queréis perderos nada del día a día. Bueno, ¿y qué vamos a hacer en la 10ª masterclass de Maestros de la Costura? Pues vamos a hacer cómo colocar una cremallera invisible, que eso os lo voy a hablar en la segunda parte del vídeo, y en la primera parte me gustaría hacer un resumen a todas las masterclass que hemos hecho hasta hoy, un resumen muy breve porque si las queréis tenéis una lista de reproducción con masterclass de Maestros de la Costura para que las miréis todas una por una. Bueno, después de 10 masterclass de Maestros de la Costura tengo que coger el móvil para acordarme de qué estuvimos hablando en cada una de ellas porque aquí hemos trabajado mucho y muy bien. No sé si recordáis la masterclass 1 que hablábamos del famoso monstruo del lago Ness, que luego se ha repetido en infinidad de episodios, y es que hablábamos de cómo colocar las cremalleras en tejidos elásticos sin que apareciese el monstruo del lago Ness. Y un poco hablábamos de eso, de las cremalleras, los tejidos elásticos y las ondas que hace el elástico cuando lo cosemos. La masterclass 2, que además es una de las más vistas en el canal y por eso también os tengo que dar las gracias porque las visualizaciones de estas masterclass han subido mucho y creo que es porque os han interesado mucho, así que creo que os tengo que dar las gracias también por eso, porque las habéis aprovechado súper bien y además habéis tenido pues muy buen feedback conmigo y me habéis puesto un montón de comentarios y me habéis dado consejos que habéis considerado que faltaban en las masterclass y por todo eso también os tengo que dar las gracias. En la segunda masterclass, que es una de las más vistas que de toda esta saga de masterclass de Maestros de la Costura, fue la de cómo tomar medidas. Salía yo con el maniquí tomando varias medidas, no salían todas porque ahí al final se puede medir absolutamente todo, pero sí que os explicaba las medidas así principales y la verdad que creo que es un vídeo que os gustó bastante. En esa misma segunda masterclass también os hablaba del hilo contra hilo y bies, que son cosas también como muy básicas, y también os hablaba un poco del repulgo, así que si tenéis interés por alguno de estos temas podéis ir a la masterclass 2. En la masterclass número 3 estuvimos hablando de la resolución de problemas comunes, que os dimos un montón de tips para que supierais qué le pasa a la máquina y cómo solucionar problemas que nos suelen ocurrir, sobre todo cuando nos iniciamos en la costura y no nos han pasado nunca, y una segunda parte donde hablábamos de la tela vaquera. Como ya sabéis, todos los proyectos y todas las telas que yo he cosido durante todas estas masterclass, siempre os he dicho, no importa que tengamos una máquina de 5.000 euros, porque si no lo hacemos correctamente, no utilizamos la aguja correcta y no utilizamos el presatelas correcto, al final nos
nos puede salir mal. Como sabéis, yo he cosido con la máquina Alpha Practic 9, que va fenomenal, que cose el vaquero, que cose el tejido de camiseta perfectamente, que hace un montón de cosas siempre que utilice el prensatelas adecuado. Y lo mismo pasa con una máquina que sea más cara. Sencillamente tenemos que encontrar los truquillos para tener resultados mejores. Si lo hacemos así y seguimos los consejos, siempre vamos a hacer un proyecto pues como más bien hecho. En la masterclass número 4 hacíamos un mandil como el de los aprendices de maestros de la costura y nos salíamos un poquito de la parte teórica y nos metíamos de lleno en una parte práctica haciendo ese mandil. Si todavía no habéis hecho el mandil o no lo habéis visto, pues ya sabéis, lista de reproducción y a la masterclass número 4. En la masterclass número 5 hablábamos de la tela de baño y de cómo coserla. Os prometí en la masterclass número 5, que no me he olvidado, que os iba a coser un bikini paso a paso y no os preocupéis que lo vais a tener muy pronto en el canal. Aquí es verdad que con las masterclass he tenido muchísimo trabajo y no he podido encajar el bikini y tampoco me corre mucha prisa porque todavía estamos en el mes de marzo y es uno de los primeros proyectos que saldrá a partir de ahora, así que no os olvidéis si veis que yo prometí un bikini que todavía no está, porque muy pronto estará en el canal. En la masterclass número 6 os hablaba de las telas delicadas, de cómo coserlas. La verdad que era un cambio bastante importante de venir a hablar de las telas vaqueras que hablábamos en varias masterclass a pasar a hablar de las telas todo lo contrario, más ligeras, más livianas. Y en esa masterclass también, en la número 6, aproveché para daros algunos consejos de qué podéis hacer con esas prendas que os encontráis en el armario cuando hacéis el cambio de temporada y que le queréis dar una nueva vida para seguir utilizándolas. Así que os interesa esto, masterclass número 6. En la masterclass número 7 nos centrábamos en la overlock, un poquito así por encima, que luego ya sabéis que teníais una lista de reproducción en mi canal con temas solo de la overlock, y también os hablaba de los diferentes tipos de volantes que hay, centrándonos un poco en esos trajes de flamenca que salieron en ese programa. En la masterclass número 8, que fue cuando se fueron a Ibiza, hablamos del guipur y hablamos también de las tablas y las alforzas. Y por último, en la última masterclass, que también os gustó muchísimo, hablamos del tul, de cómo coser tul, y hicimos una falda súper bonita de tul como la de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York, que también ese vídeo os ha gustado un montón. A lo largo de todo este recorrido en las masterclass de maestros de la costura hemos pasado por coser un montón de tejidos, desde el vaquero, que es un tejido súper duro y que siempre cuesta más coserlo, que siempre nos preguntamos si la máquina de coser nos va a responder bien o no a coser el tejido vaquero. Como habéis visto, yo he estado con la Practic 9 para que veáis que una máquina sencilla, económica, puede coser vaquero sin ningún tipo de problema, que a veces está el tema más en la aguja correcta, en el prensatelas adecuado, más que en la máquina en sí, porque una máquina como la Alpha Practic 9 es una máquina muy potente y es capaz de coser vaquero perfectamente. Si estáis interesados o os habéis perdido alguna de estas masterclass, os recuerdo que tenéis la lista de reproducción, que las podéis ver todas, que me podéis dejar comentarios si tenéis dudas en cada uno de esos vídeos y así vamos viendo todos y vamos aprendiendo. Bueno, la verdad es que dicho esto y haciendo el paseo por todas las masterclass, me vais a decir que no tenéis pena los que habéis estado aquí día tras día, lunes tras lunes conmigo en las masterclass. No tenéis un poco de pena de que se acaben, porque yo la verdad que tengo mucha. Y por último, para hacer la masterclass número 10, vamos a hacer algo práctico que creo que os va a venir súper bien, y es cómo colocar una cremallera invisible. Y ahora vámonos a la máquina de coser y colocamos una cremallera invisible paso a paso. Bueno, como veis, esta es una cremallera invisible. Tiene el tirador de la cremallera por un lado, y lo que es la corredera de la cremallera la tiene como por el lado contrario al tirador. Si os fijáis, en una cremallera normal, la corredera de la cremallera queda en el mismo sitio donde está el tirador de la cremallera, y aquí queda como escondida, queda en la parte trasera, ¿vale? Son como al revés. Para colocar la cremallera invisible vamos a utilizar un pie prensatelas especial. Este es el pie prensatelas universal. Lo vamos a retirar y vamos a utilizar el pie prensatelas para la cremallera invisible, que es este de aquí. También hay uno que os voy a dejar por aquí en una foto, que es metálico, que también es para cremalleras invisibles. Los hay de varios tipos. Vamos a colocar el pie prensatelas en su lugar. Como veis, en el pie prensatelas de cremallera invisible hay como dos carriles pequeñitos, que es donde se hace pasar la corredera de la cremallera, un lado y el otro lado, primero un lado y después el otro, ¿vale? La costura que va haciendo, que es una costura recta, queda justo en la parte esta metidita aquí, como detrás de la corredera. Queda como muy metida adentro, y de esa manera no se ve la costura y la cremallera queda como, pues eso, invisible, que casi no se ve, ¿vale?
queda metidita justo aquí, en esta parte de aquí de la corredera. Queda la costura como metida aquí dentro, porque este carril es el que va pasando por este huequecito de aquí y entonces va haciendo la costura como muy metida. Ahora lo vemos. Para colocar la cremallera en la tela lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí tenemos la tela y este es el derecho de la tela. Vamos a enfrentar derecho de la tela con derecho de la cremallera. Y la vamos a hacer solo de un lado. Vamos a abrir la cremallera y vamos a coger el lado que vamos a poner derecho contra derecho, que es este de aquí, y colocamos el derecho de la cremallera contra el derecho de la tela. De manera que cuando esto esté cosido, le daremos la vuelta así y nos quedará así terminado. La cremallera casi no se verá como un hilito marrón, ¿vale? Vamos a coger la cremallera una vez la tenemos abierta y el derecho de la cremallera os recuerdo que es donde está el tirador. Pues cogemos esta parte de aquí, que es la que vamos a poner en la tela, y vamos a enfrentar derecho de la cremallera, donde está el tirador, contra derecho de la tela, dejando la corredera que quede como a la izquierda, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es colocar alfileres. Una vez tenemos el derecho de la cremallera con el derecho de la tela y ya podemos coser uno de los lados, lo que hacemos es hacer coincidir la corredera de la cremallera por uno de los huequecitos que hay aquí. Tiene que estar la corredera de la cremallera y la aguja en la parte interior, ¿vale? Que es la parte que da al resto de la cremallera. De esta manera vamos a colocar la corredera de la cremallera en el primer huequecito que tiene, porque la aguja está justo después, porque la costura tiene que quedar justo después de la corredera, donde ya empieza, digamos, la tela de la cremallera. Bajamos el prensatelas y ya podemos bajar la aguja para ver que se nos clava justo después de la corredera. Lo que va a permitir este agujerito que tiene el pie prensatelas de cremallera invisible es que nos vaya haciendo la costura totalmente recta, justo lo más enganchado posible a la corredera. Y ahora lo que vamos a hacer es coserla con una puntada recta. Como veis, la máquina va cosiendo todo el rato una costura súper cercana a la corredera de la cremallera. Y cuando lleguemos al final, casi al final, dejamos un poquito sin coser, rematamos y ya podemos levantar el pie prensatelas y sacar nuestra cremallera. Ahora ya hemos puesto una parte de la cremallera, lo he puesto en hilo blanco para que lo veáis muy bien. Y si lo miro por el derecho, mirad, si la cierro, la parte de la cremallera es donde está el tirador, ¿vale? El derecho. Entonces, si yo lo abro para que se vea el derecho de la cremallera, ya tengo cosido un lado de mi cremallera invisible. Con lo que si yo esto lo abro, hay un lado de la cremallera que es que no se ve. ¿Veis que se ve solo un hilito? Ahora cuando veamos el otro lado ya veréis que queda como totalmente escondida. Se verá un hilito marrón porque en este caso la cremallera resalta mucho, pero la idea de una cremallera invisible es que la cojáis lo más parecida posible a la tela y así no se os verá nada, ¿vale? Se camufla, digamos, en el vestido o en la prenda. Para coser la segunda parte de la cremallera volvemos a abrir la cremallera entera y como veis enfrentamos el derecho de la tela con el derecho de la cremallera del otro lado, haciendo coincidir el borde de la tela con la parte de tela de cremallera y después la corredera que está metida como en la parte de dentro, ¿vale? Y el derecho de la cremallera os recuerdo que es donde se encuentra el tirador, así que derecho de esta parte contra derecho de la tela y le colocamos alfileres. Siempre el borde de la cremallera, digamos que queda al borde de la tela, ¿vale? Y la corredera de la cremallera queda metida hacia la tela, ¿vale? Siempre va como al borde. Y para coserla vamos a hacer lo mismo, pero en este caso nos vamos a ir al otro diente, al otro huequecito, porque es donde nos coge la corredera de la cremallera y la aguja queda a la izquierda para que la costura en este caso la haga en el lado contrario. Y vamos a coser aproximadamente a la misma altura que hemos cosido el otro lado. Podemos incluso hacerle una marquita para saber hasta dónde tenemos que llegar. Una vez hemos cosido este lado, ya podemos sacar nuestra labor de la máquina de coser. Y ahora, si lo ponemos del derecho y cerramos cremallera, la parte donde hemos terminado la cremallera, que es el final de la cremallera de abajo, el lado contrario a donde queda el tirador cuando está cerrada, se suele unir utilizando derecho contra derecho de la tela y desde el punto que tenemos unida la cremallera unimos las dos telas, de manera que estas dos telas nos van a quedar unidas y al abrirla nos va a quedar la prenda
terminada. Y la parte sobrante de la cremallera, en la parte de arriba, la podemos meter hacia detrás y así nos queda escondida y bien acabada. Espero que os haya servido este ejemplo de cremallera invisible. Sobre todo es muy importante que cuando metamos la cremallera, lo que es el carril, en cada uno de los huequecitos del pie prensatelas esté justo en vertical para que vaya pasando súper recto y vaya haciendo esa costura metidita entre la corredera y la tela de la cremallera. Bueno familia, espero que os hayan encantado estas masterclass de maestros de la costura. Muchas gracias a Alfa por confiar en mí para hacer la versión online de las masterclass. La verdad que me lo he pasado fenomenal y ha sido una experiencia genial. Muchas gracias al público que he tenido, que de verdad que me habéis hecho sentir súper especial, que me habéis dejado un montón de mensajes positivos, que os han encantado las masterclass, que me habéis hecho llegar que os son muy útiles, que os han servido de mucho para aprender, así que yo estoy súper satisfecha con vuestros mensajes y con el resultado de las masterclass, así que muchas gracias por decírmelo y seguro que ahora mismo estamos hablando en el chat durante el estreno y seguramente os lo estoy repitiendo, pero para los que estéis viendo fuera del chat, pues que sepáis que os agradezco un montón el que hayáis pasado conmigo todas estas masterclass, así que gracias y muchos besos. Por otro lado, dar las gracias a nuestros colaboradores principales, que han sido Ribes y Casals con todas las telas y demás, y a Rosas Crafts con toda la parte de mercería. También ha sido un lujo contar con ellos porque han sido también los colaboradores del programa de maestros de la costura. Por último, deciros que los vídeos que sepáis que todavía no han venido, como por ejemplo el bikini, vendrán muy pronto, así que muy atentos al canal. Si os ha gustado este vídeo, como siempre, deditos arriba, suscribíos al canal, compartid el vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente. Que vaya bien y muchísimas gracias por estar ahí. It's for living. Let's see where this song might lead.